¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hola, bienvenidos, un placer recibirlos en Trabajo Argentino y vamos a repasar algunas de las noticias de esta semana, dos ineludibles, por supuesto. Por un lado, la noticia sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una nueva instancia del acuerdo al que llegó el gobierno de Mauricio Macri, incluso con la presencia en nuestro país de su titular, Christine Lagarde, y por otro lado, el reemplazo también del titular del Banco Central en la Argentina y la movilización masiva, importante que hubo al comienzo de la semana, el lunes, un paro también muy importante, en algunos casos de 48, en otros casos de 24 horas, lunes y martes, así que también vamos a analizar en el programa las consecuencias que tuvo. El trabajo en crisis a partir de una situación de ajuste que crece, se incrementa en la Argentina y algunos datos de contexto. Una suba de tarifas superior al 1.300% en algunos casos, recortes en salud e inversión social, una inflación que, como sabemos, se estima superior al 40%, despidos y suspensiones, por lo menos 4.700 en el primer semestre en nuestro país. El último dato de pobreza que dio a conocer el INDEC en un 27,3% en la Argentina, casi 2 puntos de incremento respecto del último semestre del año anterior. Y lo que también sabemos, la intención del Gobierno Nacional de profundizar una reforma laboral ya fue presentada, todavía no ha avanzado en el Congreso de la Nación. Así que veremos qué puede pasar con todo esto, se lo preguntamos a nuestro invitado de hoy, Gustavo Ciampa, abogado laboralista. Gracias por venir, Gustavo. Por favor, un gusto, Agustina. Bueno, ¿qué te parece? ¿Que va a avanzar la reforma laboral? Empecemos por ahí. Mira, yo espero que no, es más por dar una expresión de deseos y una evaluación de lo que viene ocurriendo hasta el momento, ¿no? El Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma laboral al Senado el 18 de noviembre del año pasado. Estamos a 10 meses y un poquito más, y el proyecto no avanzó en el Senado de la Nación. Esto llevó además a que, fíjate vos, que el día hábil anterior al festejo de la conmemoración del Día del Trabajador, al 1 de mayo, ese proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que sigue manteniendo vigencia parlamentaria, claro, fue representado en 3 proyectos parciales por un senador, Pinedo, oficialista, y tampoco fueron tratados estos proyectos. Entonces la expectativa es que no avancen los proyectos, porque son proyectos que, digamos, todo a pérdida para los trabajadores, son afectación de derechos para los trabajadores, degradación de derechos, se traducen en un incremento del poder patronal, que lleva incluso hasta autorizar la arbitrariedad patronal, y además dentro del sector empresario provoca un incremento del poder de las grandes empresas por sobre las pequeñas o medianas que sean a su vez contratistas de estas grandes empresas. Digamos, el poder pero no las responsabilidades. En el sentido el poder, pero no las responsabilidades. Claro. Pero es que por ahí pasa el incremento del poder, que las libera las grandes empresas de responsabilidad, claro, pero que es la responsabilidad solidaria. Así que esperemos que no avancen. Ahora, más allá de que avancen o no avancen, hay otra cuestión que es preocupante, porque ahí estamos hablando de lo que nosotros llamamos flexibilidad de derechos. Y si me permitís, trato de explicarlo muy rápido. Sí. Flexibilidad de derechos, a ver, la ley le otorga a los empleadores determinados poderes para organizar un proceso productivo. Entonces, estos poderes tienen límites y a su vez los trabajadores tienen derechos. Entonces, este es un panorama en este momento, determinados derechos para los trabajadores, límites a los poderes patronales. ¿Qué es la flexibilidad de derecho? Es modificar las normas, las leyes, de tal forma de incrementar el poder del empleador y degradar, disminuir los derechos de los trabajadores. Esto tiene, digamos, tocando en determinadas aristas de las leyes.
Ahora, hay veces en que no se tocan las leyes, pero existe también embargo, flexibilidad, que es lo que llamamos la flexibilidad de hecho. Y estamos hablando de una situación en la Y Argentina. estamos que hablando ocurre... en la Argentina de que está habiendo mucha flexibilidad de hecho. Flexibilidad de hecho. Ejemplos, a ver, Gustavo. Por ejemplo, a ver, hay un instituto en el derecho del trabajo que se llama ius variandi. Ius variandi es la posibilidad que le da la ley al empleador de modificar por su sola voluntad, sin acuerdo del trabajador o de la trabajadora, algunas condiciones del contrato. Pero el ejercicio de esta potestad que le da la ley al empleador no puede, primero, ser ejercida de manera irrazonable, esto es, tiene que ser razonable y por cuestiones de organización de la producción. Claro. No puede afectar condiciones esenciales, si tenés una categoría no te pueden bajar la categoría, tampoco te la pueden subir sin tu conformidad. Y además no puede causar perjuicio ni moral ni material al trabajador. Esto es, lo que decías vos, un traslado que te lleve mucho tiempo más de viaje y te priva de tiempo propio, digamos, es una modificación ilegal, no la puede hacer. Un cambio en tu vida. Te incrementa costos, te impide entrar en otro trabajo por un cambio de horario, etc. No lo pueden hacer. Y la ley le da al trabajador herramientas para poder repeler esa pretensión del empleador de efectuar esas modificaciones. En definitiva, no la puede efectuar esas modificaciones. ¿Qué está pasando en la realidad? La ley sigue siendo la misma. Claro. El proyecto del Poder Ejecutivo quiere cambiarla la ley, hacerla más flexible. Pero por ahora no, la ley sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué pasa? Te cuento un caso real. Mujer de 60 años que trabaja en una empresa de medicina que tiene una sucursal en Pilar. Y le dicen, vas a ir a trabajar a la Casa Central que está en Flores, Capital Federal. Tu horario de trabajo es el mismo, con lo cual esa mujer tiene que tomarse un colectivo en Pilar, llegar a Flores, tiene 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a su trabajo, pierde 4 horas de tiempo propio, tiene mayores gastos. La modificación no la puede hacer el empleador, pero la impone. Y esta mujer que dice, tengo 60 años, ¿dónde voy a conseguir un trabajo? La termina aceptando. Esto es flexibilidad de hecho, esto es aprovechar lo que llamamos la hiposuficiencia, la debilidad del poder negocial del trabajador para imponer condiciones arbitrarias. Claro, terrible, ¿no? La situación, porque lo único que le queda a esa trabajadora es litigar. Te pongo otro ejemplo, pero se queda sin trabajo mientras tanto. Claro. Y si litiga, el juicio le dura 5 o 6 años. Claro, claro. Entonces, el mientras tanto es una situación de comer que es difícil de remontar, sobre todo en, vos marcabas, y lo marcabas muy bien, cuál es el contexto. Digamos, en ese contexto, la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo se ve como muy remota, si no imposible. Y cuando es imposible conseguir un nuevo trabajo, se está al borde de la salida del sistema. Claro, estamos hablando de esta flexibilización que vos describís como un disciplinador social, para los trabajadores que tienen, para los que no tienen, para los reclamos que puedan hacer, para las paritarias, eso. Es un disciplinador social. Y vas a dar otro ejemplo. Otro ejemplo, también real. Una mujer que por necesidades familiares, un hijo, un bebé con parálisis cerebral, pide de trabajar desde su casa, en una actividad que permite trabajar desde su casa. Su empleador le dice, bueno, está bien, pero te vamos a pagar la 4ª parte del sueldo. La alternativa esta es ilegal. Claro. Es ilegal. Bajar salario es ilegal. Claro. La alternativa de esta mujer es o no estar con el hijo, que además tiene una necesidad, digamos, no solo afectiva, de estar con el hijo. De cuidados particulares. De cuidados. O quedarse sin empleo. La aceptación por esta mujer de que le bajen el sueldo la 4ª parte es flexibilidad de hecho. Claro. Es ilegal, pero está consentido. Ahora, ¿esto justifica que se modifiquen las leyes para legitimar esas situaciones? No. No lo justifica, porque hoy no puede reclamarlo, pero siempre es mejor que mantenga el derecho porque en algún momento puede llegar a estar en condiciones de reclamarlo. Claro. Claro. Gustavo, ¿y te parece que este nuevo acuerdo al que llegó el gobierno con el Fondo Monetario implica algo concreto respecto de la posibilidad de avance de una reforma o en todo caso que implica para el trabajo en la Argentina? Mira, escuchaban en estos días un exfuncionario del Gobierno Nacional hablando del Fondo Monetario Internacional, diciendo el Fondo Monetario Internacional, más allá de que ahora hable de sectores vulnerables, etcétera, sigue siendo el mismo que cuando mi abuelita era soltera, decía. El Fondo Monetario Internacional siempre exigió flexibilidad laboral y reforma laboral. Y no sería raro que esté exigiendo además una nueva reforma previsional, además de la que ya hubo en diciembre del año pasado. Y si no lo exige, el gobierno va a plantear, estimo yo, que sí lo exige.
y que es condición para que podamos acceder a esta, entre comillas, blindaje, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, una reforma laboral. Digamos, es algo cuasi extorsivo. Esperemos que los diputados o los senadores no entren en el juego. Sabemos que hay algunos que no, esperemos que veremos, claro. Que la mayoría, ¿no? Tendremos un primer test que será el presupuesto. Vamos a tener un primer test que va a ser el presupuesto. Para saber, claro, sí. qué actitud va a tomar sí. el Congreso. ¿Qué es lo que más te preocupa, Gustavo, de la situación de los trabajadores hoy en la Argentina? Mira, es todo muy preocupante. Vos fíjate que hay un símbolo. Primero, bueno, la situación de flexibilidad de hecho, que era lo que hablábamos. El tema de las paritarias. Vos fíjate la pérdida del poder adquisitivo del salario de aquellos trabajadores que están comprendidos en los convenios colectivos de trabajo y están claramente comprendidos. Pues los trabajadores, por ejemplo, que están en la informalidad, pero en relaciones laborales en negro también están comprendidos en los convenios colectivos de trabajo. Esto es bueno hacérselo saber, digamos, no es que no tienen los derechos del convenio, lo tienen mayor condicionamiento para hacerlo respetar. Pero fíjate, no hay hasta el momento, por lo menos, ninguna paritaria que llegue a los niveles a compensar los niveles de inflación. Pero además otra cosa, no es que porque tienen los sindicatos una debilidad en el poder negocial, sino por lo que fue el accionar del ex Ministerio de Trabajo, que hoy ya no existe, esto es un símbolo, digamos, muestra claramente, ¿no? Ya el Ministerio de Producción y Trabajo, esto es Ministerio de Producción y Trabajo. Y si uno se fija, entre las facultades, en el decreto que reorganiza los ministerios y que suprime el Ministerio de Trabajo y lo subsume en el de Producción, de las 41 competencias que tiene el Ministerio de Producción y Trabajo, solo una, y la número 41 se refiere al trabajo. De las otras 40, ninguno. Entonces, tenemos un Ministerio de Trabajo que no existe para cumplir aquello a lo que estaba destinado, que era proteger el trabajo. Esto es muy, muy palmario en lo que fueron las resoluciones del entonces Ministerio de Trabajo con las conciliaciones obligatorias. Vos tenías supuestos de empresas que despedían colectivamente personal y por decisión de empresa, no por situación económica, por decisión de la empresa. Y esto ameritaba que el Ministerio de Trabajo dictara una conciliación obligatoria. Sí. Lo obligaba a retrotraer y a negociar, digamos, pero con los trabajadores ocupados. No hay casos en que el Ministerio de Trabajo en esos supuestos haya dictado conciliaciones obligatorias. Las conciliaciones obligatorias las dictaba solamente para que los trabajadores no puedan ejercer el derecho de huelga, no para obligar a los empleadores a preservar los puestos de trabajo. Recuerdo un caso, el de AGR, la gráfica, la imprenta que trabajaba para Clarín. Los trabajadores contaban que fueron al Ministerio de Trabajo, fueron recibidos finalmente por autoridades del Estado, que lo que les respondían es sí, pero nosotros no podemos hacer nada frente a la empresa. La empresa toma una decisión, es una decisión particular, privada de la empresa, deberá indemnizarlos, y un ministerio que se planteaba como impotente. Esto lo planteó el entonces ministro, actual secretario de Trabajo, dijo, hay que entender a los empresarios que despiden. En ningún momento planteó que hay que entender a los trabajadores despedidos y hay que hacer algo para evitar situaciones de despido. Es más, hay un procedimiento previsto en la ley para evitar situaciones de afectación colectiva de puestos de trabajo, despidos colectivos, suspensiones colectivas, que se llama procedimiento preventivo de crisis de empresas. El Ministerio de Trabajo no lo quería aplicar cuando las empresas decían yo pago el total de las indemnizaciones. Claro. Es el Ministerio de Trabajo, es el ministerio que además no homologaba acuerdos que estuvieran por encima, acuerdos colectivos, paritarias, que estuvieran por encima de la pauta salarial impuesta por el gobierno. Te propongo que repasemos algunos datos más como segundo disparador en el programa para seguir conversando, y vamos a hablar de desocupación, por supuesto, ¿no? Que como saben, lo decíamos la semana pasada, se incrementó también, estamos cerca de los 2 dígitos en nuestro país, 9,6% para el segundo trimestre de este año, casi un punto más que la última vez que se midió en el 2017. Precarización laboral también. Por ejemplo, según el exministro de Trabajo, más del 90% del empleo creado fue informal. Estamos hablando de Carlos Tomada, ¿no? El ministro anterior de Trabajo en nuestro país. Y de los empleos creados, al menos 312.000 fueron no asalariados, 89.000 fueron asalariados informales y solo cerca de 2.900 fueron asalariados formales. Esto significa que se crea un trabajo de inferior calidad y crece la situación de los monotributistas en nuestro país. ¿Qué implica esto, Gustavo? Esto implica, digamos, una afectación muy grande del tejido social. Vos fíjate cómo esto, además discursivamente, desde el gobierno se intenta utilizar para degradar los derechos de los trabajadores que aún mantienen
sus puestos de trabajo. El año pasado, después de un evento que hubo en la sociedad rural, que se llamó Feria del Empleo Joven, sí. una mención así. Donde se agolpaban miles de jóvenes para pedir su primer empleo y tenían unas supuestas fantásticas, brevísimas entrevistas. Eran cuadras y cuadras de... Sí, lo cual hablaba de la desocupación. Esto hablaba de la desocupación, pero llamativamente, esto fue a fines de mayo del año pasado, los últimos 2 días de mayo del año pasado. El 1 de junio, al día siguiente, el presidente de la Nación fue la primera vez que habló de la mafia de los abogados laboralistas, con un mensaje que era el siguiente, dirigido a los trabajadores que no tienen empleo. Le decía, ustedes no tienen empleo porque hay trabajadores que hacen juicio y eso hace que las empresas cierren o no quieran contratar nuevos trabajadores. Por eso ustedes no tienen trabajo. Yo no quiero calificar el discurso, me voy, casi califico y quiero tratar de evitarlo. Mejor no, pero es un discurso falso, digamos, es un discurso falso. Cuando no se genera empleo, digamos, lo que genera empleo, destruye empleo son las políticas económicas. Cuando vos tenés apertura de importación, incremento de tarifas, afectación del consumo interno por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, esto es lo que hace que no se genere empleo o no haya contratación, no que otros trabajadores tengan derecho. Y esto de hablar de los juicios laborales como algo, desacreditarlos como algo malo, yo quiero puntualizar una cosa en esto. Institucionalmente, por nuestra organización constitucional y en un Estado de Derecho, cuando hay controversias de derecho, esto es, cuando alguien se considera titular de un derecho que entiende que está siendo vulnerado, el lugar donde se dirimen esas controversias es en el Poder Judicial. ¿De qué manera? A través de lo que se llama un juicio. Vos fíjate cómo están descalificados a nivel cultural, o se quiere descalificar a nivel cultural a los juicios laborales, pero no otro tipo de juicios. Claro, no. No otro tipo de juicios. Los cuadernos. Claro, o juicios comerciales, juicios civiles, eso, pero los juicios laborales, los trabajadores le hacen mal al país, entre comillas, digamos, ¿no? Cuando hacen un juicio laboral. Y los trabajadores están ejerciendo un derecho además que está previsto y garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos como un derecho humano, que es el derecho a acceder a la jurisdicción. Incluso siguiendo el razonamiento que estábamos haciendo juntos, en la medida en que se respeten más derechos, la situación mejora para todos los trabajadores, y en la medida en que se respeten menos derechos, empeora para todos los trabajadores, por esto que decíamos de la flexibilización como disciplinador. Totalmente. Digamos, en la Argentina además tenemos muestras históricamente recientes, en la década del 90, que la flexibilización no generó empleo. Es más, contribuyó, fue uno de los factores, junto con la política económica, que contribuyó a destruir empleo y a degradar el empleo existente. Y además afectó la situación económica general del país. Y en épocas en que se protegió al trabajo y se protegió a los trabajadores, esto, digamos, generó, incluso para las empresas que viven del mercado interno, una mejor situación económica. ¿Te parece que debería haber algún tipo de reforma laboral, o la ley así como está es suficiente y sirve para que haya un crecimiento del empleo, una mayor productividad en la Argentina? Quedaron reformas pendientes. Vos sabés que, a ver, en todo el periodo 2003-2015 se restablecieron varios derechos que la dictadura había conculcado y que se habían conculcado en los 90, se avanzó en otros derechos, se incluyó universos completos, las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, los trabajadores rurales, se reemplazó el estatuto con mejores derechos, en la ley de contrato hubo modificaciones, digamos, yo creo que es un proceso que en algún momento va a continuar. Hoy con la situación política y la composición del Parlamento, digamos, a mí me parece, sería abrir una caja de Pandora, ¿no? Pero en algún momento, que estén dadas las condiciones, hay que seguir en un proceso de recuperación y mejora de derechos. Esta situación de ajuste generalizado, de pérdida de empleos cotidianamente, ¿genera más juicios o menos juicios? Mira, a contrario de lo que podría parecer, no diría, bueno, la situación donde hay muchos despidos, hay más juicios. Y mi experiencia, digamos, desde lo individual, con lo cual no es un estudio que tenga hecho. Claro, no, pero con décadas de trabajar en el fuero que trabajar. Desde mi experiencia, en estas épocas hay menos juicios. Y no lo digo como un valor, lo digo como algo nefasto para la sociedad. Pero te cuento por qué. Y esto está vinculado con lo que hablamos de la flexibilidad de hecho. ¿Por qué un trabajador que trabaja horas extras no hace un juicio si no le pagan las horas extras y tolera esa situación de ilegalidad?
porque tiene miedo a perder el empleo. A ver, Claro. el derecho del trabajo surgió, digamos, por la propia lucha de los trabajadores, y después los estados lo reconocieron y lo llevaron a normas legales, para intentar nivelar la diferencia de poder negocial que hay entre el capital y el trabajo. O quienes tienen el capital y quienes tienen, lo que tienen es su fuerza de trabajo que ponen a disposición de otros. En los momentos en que hay desocupación, hay pérdida de poder adquisitivo de los salarios, esta hiposuficiencia, esta debilidad se incrementa. El trabajador tiene menos poder aún para repeler las condiciones que le son impuestas. Y mantiene lo que tiene del trabajo, aunque sea en condiciones de que estén vulnerados sus derechos. Entonces no reclama, porque Claro, tiene miedo a por lo perder el menos trabajo. mantiene el empleo. Tiene miedo a perder el trabajo. Digamos, alguien reclama cuando lo que tiene en riesgo es menor. Perfecto, entiendo clarísimo. No sé si fui claro. No, clarísimo, clarísimo, lo que estábamos diciendo, Sí. ¿no? Digamos, en una situación de reducción de los derechos, de merma de esos derechos, lo que termina ocurriendo es que la gente por lo menos se queda agarradito a su silla y mantiene su empleo. Y esto, digamos, lo quiero resaltar, no lo pongo como un valor positivo, es algo malo para la sociedad. ¿Qué pasa con los convenios colectivos de trabajo? El Gobierno Nacional dijo muchas veces son obsoletos, son de los 70, no representan la situación actual. Mira, esto, ¿Es así como lo ven a ver, ustedes? no te cuento, primero esto es falso. Hay algunos, a ver, los convenios colectivos, hay algunos que el texto original es de la década del 70. Pero eso no quiere decir que el texto no se haya tocado. Digamos, entre la última ronda grande de negociación antes del golpe de la dictadura cívico-militar fue la ronda del 75. Durante la dictadura cívico-militar no hubo convenciones colectivas, no hubo negociación colectiva, quedaron suspendidos los convenios colectivos de trabajo, se restableció la negociación colectiva a partir del restablecimiento de la democracia y la celebración de nuevos convenios colectivos de trabajo a partir del año 88-89. La ley la reforma de ese momento que reintrodujo la vigencia del sistema de convenciones colectivas de trabajo de 1988. Durante la década del 90 fue época de flexibilidad laboral. Se renegociaron algunos convenios, los convenios que mejor se negociaron fueron aquellos que no se negociaron, porque se mantuvieron las condiciones. Esto que vos decías antes, mejor que en este momento. Claro, se mantenían anteriormente. Claro. Ahora, desde el 2003 hasta el 2015 hubo mucha negociación colectiva en la Argentina. Estaba instalada la negociación. Todos los años se negociaban, se renegociaban los convenios colectivos de trabajo. ¿En qué? En materia salarial, en materia salarial. Y en muchos, algunas condiciones de trabajo. Los convenios no tienen por qué renovarse íntegramente todos los años. Eso es una afirmación de quienes no conocen cómo es la dinámica de las relaciones laborales. Se va adecuando en aquello que se necesita adecuación. Pero, digamos, más de 2.000 convenios colectivos por año llegó a haber en ese periodo. Con lo cual, decir que los convenios son del 75 es falso, como que quedaron cristalizados en el 75. No, puede ser que el texto originario y el número que individualiza el convenio colectivo de trabajo sea del 75, pero tuvo modificaciones posteriores. Siempre, claro, claro. Pero además cualquiera de las dos partes de la negociación tiene facultades para proponer e instar a la renegociación de temas. Si las partes colectivas, hay algunos temas que no renegociaron, es porque las partes están contestes en que eso tiene que seguir siendo así. Claro, claro. Lo que le molesta al gobierno parecería, a la luz de lo que dijo alguno de sus funcionarios, que es que no quiere que haya, o quiere travestir lo que son los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo no son nada más que herramientas reguladoras de condiciones de trabajo y de salarios. Son un elemento esencial para la mejora continua de las condiciones de trabajo y por ende de vida de los trabajadores. Lo que quieren es, cosa que tuvimos la experiencia en nuestro país, vuelvo, en la década del 90, es que dejen de ser elemento de mejora continua de las condiciones de trabajo de los trabajadores para ser un elemento al servicio de las grandes empresas para flexibilizar condiciones de trabajo. Te cambio de tema. Movimiento obrero, representación de los trabajadores, movilización que hubo el lunes y paro también que hubo el martes en nuestro país. ¿Cómo ves a los representantes de los trabajadores hoy? Mira, a ver, yo primero, fue muy grande y muy fuerte tanto la movilización del lunes como el paro el martes. Yo espero que más allá de lo que salgan a tratar de ningunear los funcionarios del gobierno frente a las cámaras, tomen nota
de la fortaleza que tuvo el paro. Y no traten de descalificarlo como escuché algún funcionario decir que era un tema partidario. Indudablemente un paro general es un tema político. Cuando se habla de la distribución de la riqueza en un país, se está hablando de política. Sí. Y los paros generales son, digamos, en esa medida políticos. Yo creo que se está dando un proceso interesante. A ver, tenemos un movimiento obrero cuya dirigencia está dividida en algunos aspectos, una ala más dialoguista, una ala más confrontativa. Esto existió siempre en la Argentina. Ahora yo creo que están confluyendo en algunos puntos comunes, ¿no? El paro del martes, ya no hablo desde el lunes, porque el lunes un sector no adhería, pero el martes estuvieron todos con el paro. Uno después puede discutir la entidad de las medidas, pero creo que es un momento interesante del movimiento obrero, esto más allá de la dirigencia, que a uno puede gustarle más un dirigente que a otro o una corriente que otra. ¿Y te parece que tiene fuerza en este momento el movimiento sindical como para plantarse frente a las políticas que decide el gobierno nacional en detrimento de los derechos de los trabajadores? Mirá, a ver, con esto que estamos hablando se está plantando. Uno puede decir, bueno, ¿alcanza? ¿Alcanza? Pero bueno, tampoco esto de tratar digo desde los discursos oficiales, de ningunear el paro diciendo, bueno, al día siguiente todo sigue igual. Bueno, un paro... Es lo esperable también, ¿no? El gobierno que va a salir a decir... Esto es como una cadena, un paro general, y además con la fuerza que tuvo es una demostración muy fuerte, digamos, hacia el gobierno de que no puede seguir con esta política económica, con esta política económica y social. Los efectos son muy perniciosos, digamos, tiene que ser un llamado de alerta, pero ningún paro solucionó al día siguiente ninguna situación. Claro. Digamos, esto es un encadenamiento de medidas. Gustavo, gracias por haber venido. Para mí es un gusto. Muchas gracias. Gustavo Ciampa estuvo con nosotros. Ustedes también, como siempre, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en 7 días. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.